Buenas tardes, el día de hoy les presentaré y explicaré qué son las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es la condensación de la información obtenida en un estudio o encuesta, en el cual se trabajan variables categóricas. Su objetivo principal es resumir el cruce de combinaciones posibles entre las respuestas de dichas variables. ¿Para qué se usa? Responder preguntas específicas las podemos utilizar para plantear y contrastar hipótesis, realizar conteos de las respuestas. Podemos aplicar pruebas estadísticas para dar mayor solidez a las conclusiones y evitar sesgos. Las tablas de contingencia se pueden construir manualmente con tablas dinámicas en Excel o mediante fórmulas, como una de ellas es la fórmula contar sí conjunto, que permite contabilizar respuestas bajo varias condiciones simultáneamente. Un ejemplo de esta función condicional es ingresando la fórmula e indicar cuente cuántos respondieron que son hombres, pero también tenga en cuenta otra condición, y es que tiene que haber respondido sí. O sea, del rango donde están las respuestas, si consumen café o no, elija las que dicen sí. Y cuando cruce esas dos condiciones, cuénteme cuántas respuestas tiene esa característica. Y la fórmula automáticamente me dice cuántas personas respondieron esas condiciones. ¿Cómo se construyen? Supongamos que tenemos dos variables, género, hombre, mujer, y el consumo diario de café, sí y no. Al cruzar estas variables en una tabla de contingencia, obtenemos el conteo de cada combinación posible: hombres que consumen café, hombres que no lo consumen, mujeres que consumen café y mujeres que no lo consumen. Además, en los totales se muestran los conteos individuales de cada variable de manera independiente. Total de hombres y total de mujeres, total de quienes consumen café y quienes no lo consumen, en total global y el total global de encuestados. Cuando queremos dar definiciones más útiles, utilizamos las frecuencias absolutas y relativas. La frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre en un valor. Ejemplo: ¿cuál es de las frecuencias absolutas de hombres que sí consumen café? La frecuencia absoluta de hombres que sí consumen café son 15. ¿O cuál es la frecuencia absoluta de un hombre en mi estudio, de hombres en mi estudio? El total de hombres en la encuesta es de 25. Otra pregunta que podremos plantearnos es ¿cuál es la frecuencia absoluta de personas que sí consumen café? El de personas que sí consumen café es de 35, en un total de encuestados de 50 personas. Entrando al tema de frecuencias relativas, hay que tener en cuenta que la frecuencia relativa es la proporción o porcentaje de la frecuencia absoluta respecto al total. ¿Cómo así? La fórmula nos dice que es la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido en n, que es nuestro total de datos, número de datos. Un ejemplo es, o una pregunta: ¿qué porcentaje de encuestados sí consumen café? Entonces, si 35 de 50 personas consumen café, la frecuencia relativa es 35 dividido sobre 50, que nos da un total de 0,7. Es decir, que si lo multiplicamos por 100, es el 70% de la población.
En mi estudio de 50 personas se preguntó si consumían café o no, considerando además el género. Una hipótesis que podríamos plantear es: las mujeres consumen más café que los hombres. A través de una prueba de estadística se puede analizar si los datos apoyan o rechazan esta hipótesis con un nivel de confianza, por ejemplo, del 95%. Si lo llevamos a una representación gráfica, los resultados también pueden representarse en gráficos, como lo es en una gráfica de barras, donde en el eje X la categoría de las variables es el género y el eje Y la categoría es la proporción de un consumo de café. Esto facilita la interpretación visual de los datos, permitiendo identificar tendencias de manera más rápida y clara que solo con los números o con la tabla que mostramos inicialmente. La ampliación del estudio lo que queremos hacer es el cruce de variables. No se limita a dos únicamente, se pueden incluir muchas más, como por ejemplo podemos incluir el rango de edades para niños, adolescentes, adultos mayores, logrando así un análisis completo y significativo. En resumen, las tablas de contingencia son una herramienta fundamental para organizar información categórica, realizar conteos, plantear hipótesis y obtener conclusiones sólidas a partir de datos confiables. En conclusión, las de contingencia nos ayudan a organizar la información de una encuesta o un estudio de forma clara, mostrando cómo relacionan dos o más variables. Gracias a ellas podemos contar, comparar y calcular porcentajes que nos permiten responder preguntas y plantear hipótesis. Además, con su apoyo es posible usar gráficos para visualizar los resultados y detectar patrones rápidamente. En pocas palabras, con una herramienta práctica y muy útil para analizar datos y llegar a conclusiones de manera sencilla y confiable. Espero que les haya quedado claro. Feliz tarde.